Los señores letrados de las partes apeladas por el orden que entre ellos tengan convenido. Sí, con su año, señoría, tomaré la palabra. En principio, y como marco general de mi intervención, haré una brevísima relación de los hechos que han motivado la apertura de estas diligencias y el sumario 19/97 ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de esa Audiencia Nacional. Los hechos eran notoriamente conocidos a nivel internacional cuando se iniciaron estas diligencias. La apertura del procedimiento posibilitó que esa verdad histórica, esa verdad notoria para toda la comunidad internacional, quedara perfectamente establecida en los autos. Hoy en los autos tenemos más de 20.000 folios que están compuestos por decenas, centenares de testimonios de sobrevivientes de campos de concentración, de familiares de detenidos y desaparecidos, de representantes sindicales, de representantes estudiantiles, y estos nos dan cuenta de las cifras del horror que ya estableció la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Argentino y que presidió el escritor Ernesto Sábato. Estas, en síntesis, son que entonces existían 8.961 casos comprobados de desaparición forzosa. El Parlamento argentino ha determinado, en una muy reciente resolución a la que luego me referiré, que por cada una persona que denunció la desaparición de sus familiares, 2 no lo hicieron, con lo cual nos acercamos a esa cifra ya simbólica, ya histórica, de 30.000 desaparecidos en la República Argentina, y no lo hicieron por miedo, por ignorancia, por pensar que su denuncia podía determinar represalias hacia sí mismos o hacia sus familiares desaparecidos. En ese informe de la CONADEP que consta en los autos, está establecido de que se extendieron a lo largo de todo el territorio de la República Argentina entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre de 1983, 365 campos clandestinos de detención. Que estos se instalaban en cuarteles, en comisarías, en locales de uso industrial, en escuelas y hasta en hospitales. Miles y miles de personas fueron sometidas al suplicio y al tormento en esos lugares, y la amplísima mayoría de los mismos está en este momento desaparecidos, dándole a estos delitos, y lo digo desde ya, el carácter de delitos permanentes, delitos que no han cesado en este momento, y no solo de un punto de vista ideal, sino porque los represores, los que lo cometieron, además hurtaron todas las pruebas que posibilitaran conocer el destino de los desaparecidos. Ellos son responsables no solamente desde el punto de vista ideal, sino desde el punto de vista material, que estos delitos de desaparición forzada de personas no solamente no hayan prescripto, no solamente no se pueda empezar el cómputo de la prescripción, sino que todas las leyes que se vayan dictando para punir los mismos sean aplicables a los hechos. Ha quedado establecido a través de este informe del que estoy hablando que miles de personas fueron lanzadas vivas al mar. Como es conocido, también notoriamente, y está acreditado en los autos, y precisamente reafirmándolo, el testimonio del señor Silingo determina de que en la Escuela de Mecánica de la Armada, centro clandestino para antonomasia que existía en la capital federal de la República Argentina, las personas eran eliminadas lanzándolas al mar. Y hay un hecho bastante relevante e importante en esto. De los miembros que integraban la Escuela de Mecánica de la Armada, de todos los oficiales y suboficiales y civiles que intervinieron en la represión en la Escuela de Mecánica de la Armada, solamente se ha determinado la existencia de una baja en la propia fuerza, conforme a la terminología militar. Y esa baja en la propia fuerza fue provocada por un enfrentamiento entre los propios marinos. Esta es la confesión del señor Silingo. 5.000 personas desaparecidas en ese centro clandestino de detención, y ni uno solo de los represores víctima de una muerte, de una herida, de ningún tipo de acción contra los mismos. Esto nos va acercando a la realidad de los hechos que aquí se están tratando. 500 niños secuestrados, de los cuales la heroica lucha que llevaron adelante históricamente las abuelas de Playa de Mayo han permitido la recuperación de más de 50 de ellos. Casi 450 por tanto que todavía continúan en poder de sus captores, ya sea porque hayan sido secuestrados vivos o ya sea porque se esperaba que las madres parieran para hacerlas desaparecer y posteriormente apropiarse de los mismos. O porque los militares que cometían estos delitos no tenían hijos, o porque, como lo manifestaron, y también el señor Silingo lo manifestó en las declaraciones que hizo en este juzgado, había que
ejercer la depuración. Había que pasar a los hijos de los supuestamente subversivos a manos cristianas que impidieran la contaminación con la educación que los mismos le iban a dar. El testimonio que se presentó ante este juzgado de dirigentes sindicales de la Central de Trabajadores Argentinos acredita que casi 10.000 obreros han sido exterminados en los distintos lugares de la República Argentina. Y estamos hablando de personas que han podido ser identificadas. El testimonio que brindaron los dirigentes de la Federación Universitaria Argentina acreditan fehacientemente que más de 2.200 estudiantes universitarios han sido desaparecidos. Estos son, en síntesis, los hechos que aquí se ventilan. Pero es importante establecer el marco conceptual en que estos hechos se realizaron, precisamente por las alegaciones de supuestos atentados individualizados a la vida que se han alegado permanentemente por el Ministerio Fiscal. Estos delitos se cometieron bajo los lemas de que había que eliminar a todos los enemigos de la civilización occidental y cristiana, que había que extirpar de la vida nacional de la República Argentina a todos aquellos enemigos del alma argentina, de que primero había que eliminar a los subversivos y a sus simpatizantes, y después a sus familiares, y después a los tímidos, y después a los indiferentes. Esto es lo que decían quienes dirigieron el proceso del exterminio que sufrió el pueblo argentino. Y en este marco deben ser analizados los hechos y se debe ser determinada la competencia de este tribunal, que este tribunal tiene que declarar para que el Juzgado Central de Instrucción número 5 siga adelante con los autos. Me adentraré, por tanto, en los obstáculos que la competencia de lo mismo pretende interponer la Fiscalía y la defensa del señor síndico. En todos sus alegatos parecería ser que no existe establecido en la legislación española el principio de jurisdicción universal. Insisten una y otra vez en el principio de jurisdicción territorial. Insisten en que el principio de jurisdicción universal se opone a los tratados internacionales y pretenden ignorar lo que palmariamente existe, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de modo indubitado establece el principio de jurisdicción universal. Podrá no satisfacerle al Ministerio Fiscal que este principio exista y que los delitos que ahí se contemplan deban ser perseguidos. No solamente puedan, sino deban ser perseguidos por la jurisdicción española, pero este artículo existe. Y existe no solamente porque el legislador español lo decidió que así existiera, sino porque el legislador internacional ordena en distintos tratados y en distintas convenciones que se incorpore a la legislación de los estados la legislación necesaria para perseguir los crímenes contra la humanidad. Voy a adentrarme entonces en estos principios. Se dice, en relación con el convenio del genocidio, que toda vez que el artículo 6 de la Convención para el Genocidio determina que se debe crear un tribunal nacional para juzgarlo o en su defecto un tribunal internacional, queda enervada cualquier otra posibilidad. Y que quien hubiera firmado el convenio contra el genocidio infringe el tratado en el supuesto de que pretenda perseguir este delito cometido fuera de su territorio. Y esto es una inmensa falacia. Porque el artículo 1 de la Convención para el Genocidio comienza definiendo al mismo como un delito de derecho internacional que todos los estados se comprometen a prevenir y a sancionar. Dice en su artículo 4 que todos los responsables de genocidio en cualquiera de sus grados deben ser perseguidos, se trate de funcionarios, se trate de particulares, se trate de autoridades del Estado, y en el artículo 4, y en el artículo 5 establece de un modo taxativo que todos los estados contratantes deben adecuar sus legislaciones para perseguir este delito y establecer las penas respectivas para juzgarlo. Y esto es lo que ha hecho precisamente el legislador español. Y lo ha hecho desde fecha muy temprana. En el año 1969, como se sabe, España suscribe el convenio para el genocidio y rápidamente, solo 2 años después, el 15 de noviembre de 1971, lo incorpora al Código Penal. Y lo incorpora, como sabemos, bajo la rúbrica de delitos contra la seguridad exterior del Estado. Y como sabemos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 establecía el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes que implicaran la violación de la seguridad exterior del Estado español. Por tanto, ya desde 1971, el genocidio en su persecución universal está contemplado en la legislación española. Lo que hace la Ley Orgánica de 1985 no es más que trasladar a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial lo que ya venía establecido por el Código Penal en 1971. No solamente la tipificación y penalización del genocidio, sino además la extensión del principio de jurisdicción universal al mismo.
precisamente porque el genocidio, crimen por antonomasia de los que componen los crímenes contra la humanidad, es un delito de derecho internacional, que todos los estados se han comprometido a perseguir y a sancionar, como se han comprometido a sancionar y a perseguir todo crimen contra la humanidad. Existen numerosos principios, entre otros los principios que determinan la Convención de 1968 para perseguir, castigar, extraditar e identificar a los responsables de crímenes contra la humanidad, que obligan a la comunidad internacional a adecuar sus legislaciones para perseguir este tipo de delitos. Y la gloria que existe para la legislación de este país y para la justicia de este país es que efectivamente el legislador español los ha incorporado. Nos parece en este sentido inadmisible que quien está representando aquí el interés público, quien debería defender la legalidad, debería defender los intereses ciudadanos, esté argumentando que algún tipo de obstáculos para el funcionamiento de este artículo, cuando es pristinamente claro lo que dice el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se ha puesto obstáculos a la actuación de la jurisdicción española, alegando el límite que establece el artículo 23.2c, en el sentido de que las personas que supuestamente están siendo investigadas en estos autos podrían haber sido absueltas, condenadas o indultadas, o que en todo caso las leyes que se dictaron, conocidas como de punto final y obediencia debida, y los indultos determinarían una situación equivalente a la cosa juzgada. Esto implica una manifiesta ignorancia de lo que han sido, de que son lo que son los tratados internacionales y de lo que han sido las múltiples resoluciones internacionales que se han dictado en relación precisamente con estas conocidas mundialmente como las leyes de la impunidad. Tanto la Convención Americana de Derechos del Hombre, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, que han llevado a la legislación normativa y al derecho positivo internacional la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tras establecer un amplísimo catálogo de todos los derechos que son fundamentales para el hombre y que deben ser protegidos por la comunidad internacional, ha exaltado, la primera de ellas en su artículo 25 y la segunda en su artículo 2, que todo ser humano tiene derecho a la justicia, que toda persona que haya violado sus derechos puede recurrir a un tribunal de justicia. Y lo que han hecho estas leyes de la impunidad es impedir precisamente que miles y miles de víctimas puedan recurrir a la justicia. Por tanto, estas leyes son manifiestamente violatorias de estos pactos y de otros múltiples pactos, que naturalmente no vamos a nombrar en honor a la brevedad. Pero no es que lo digamos nosotros, no es que hagamos una interpretación, esto lo han manifestado en su resolución de 2 de octubre de 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en su resolución de 5 de abril de 1995, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, planteando que las leyes de la impunidad votadas en la República Argentina son contrarios a los tratados que he mencionado antes, que el Estado argentino tiene obligación de remover esas leyes, de investigar los hechos, de reparar a la víctima y de procesar a los responsables. Me parece inadmisible que se venga a alegar, por tanto, aquí que estas leyes de la infamia puedan ser un obstáculo para que actúe la jurisdicción española.